Sí, creo que pues ahí ya desarrollando lo que puede ser pues la explicación del sprint, creo que finalmente pues Demi Vollering pues que se suelta hasta el manillar, ¿no? Qué facilidad también en medio de la ruta donde algunas van sufriendo. Estos dos conversando todavía de lo que ha sucedido en el día de ayer, pero bueno, sinceramente se tienen mucho respeto, por eso tratan como de limar esas asperezas que no es lo más sano tampoco para este deporte. Pues es una situación que se ha dado de manera circunstancial, no es ilegal, como decíamos, nadie tiene la obligación de ceder. La rueda que llevaba en ese momento Celia Guerri, por supuesto Kasia Niewiadoma, pues iba a más velocidad sabiendo que iba a haber un ataque. Esto no lo conocía solamente Kasia Niewiadoma, sino todo el pelotón. La intención estaba siendo clara desde el puerto anterior, cuando veíamos al France de empezar a posicionarse mejor, a acelerar, a tratar de neutralizar la fuga. Entonces, bueno, hoy vamos a tener esa bonita batalla en este punto, cuando ya vemos que muchas corredoras han amanecido con fatiga, van desprendiéndose. Se acaba la conversación, nos quedan 93 kilómetros. El Lidl Trek pues que sigue en ese camino, Lau, que mencionábamos. Han tenido mucha actitud las corredoras del Lidl Trek, ha sido intachable también pues cada uno de los esfuerzos de este equipo, a pesar de no haber podido alzar los brazos, ¿no? Que es esa búsqueda que han tenido, ese despliegue a nivel físico de cada una de las ciclistas desde la fuga, en medio pues de esa batalla. Es que no llevamos sino 30 kilómetros y tenemos a 15 corredoras nada más al frente. En este instante con respecto al grupo de cabeza de carrera. Aquí está. Aquí la tenemos, desde el helicóptero observamos la toma aérea de Marlen Reusser, que todavía no se levanta de su bicicleta. Queda una compañera justamente para esperarla y le dan la indicación de que continúe, que la situación parece un poco delicada. Fue justamente en esa curva donde seguramente pudo haber seguido derecho. Tomar la curva con esta velocidad en pleno terreno de descenso, pues también deja el peligro al máximo de cada una de las ciclistas. Todavía están en ese Borghini, quien ha puesto a su equipo a trabajar, también lo propio para Tour. También indican pues que tiene herida su rodilla. Se queda el equipo para dándole esa compañía, el apoyo que termina siendo fundamental cuando sientes que todo se va abajo, cuando estabas en el tercer cajón del podio y cuando una caída, una situación de carrera te condiciona justamente para poder hacer un poco más. Francesca Barale es quien está junto a la misma Marlen Reusser y un poco más atrás otras 13 de sus compañeras. Kilómetros, nos mantenemos en cabeza de carrera con las máximas favoritas, dejando una posición ideal para Elisa Longo Borghini, que ya gana la tercera casilla de esta clasificación y que en esta ruta, en este circuito en Niza, nos encamina a un nuevo ascenso, al tercero de esta jornada. Sí, vamos a ver si hay movimientos directos de las mejores en la clasificación general, o se va a encargar de ese trabajo directamente Elisa Longo Borghini, quien pues obviamente está adquiriendo de esta manera esa tercera casilla. Aquí cuando se avisa en la ruta también vemos pues a la corredora del Lidl Trek, a Nia Fisher Black, pidiendo asistencia de avituallamiento de líquido con el calor también abrasador que nos está entregando esta jornada de cierre. Todo lo bueno dura para siempre y por eso es que es tan especial. Restan exactamente 2 vueltas para el final, después de 9 etapas de intensas batallas, de todo lo que nos ha dejado también una de las emociones de esta competencia. La definición más ajustada, diferencia antes de la última etapa, en el 2022 Annemiek van Vleuten frente a Demi Vollering, la diferencia era bastante larga, de 3 minutos y 14 segundos, mientras en el 2023 Vollering frente a Kasia Niewiadoma dejaban una diferencia de 1.50.
En el 2024, Nievadoma frente a Puck Peter solamente por 27 segundos. En el 2025, Pauline Ferrand-Prévot frente a Sara Gigante a 1.45. Y para cerrar tenemos esta diferencia totalmente ajustada. Vollering frente a Kasia Nievadoma por 8 segundos, jugándose a lo que pueda hacer esa construcción en la historia. Ya las dos previas ganadoras absolutas del Tour de Francia, pero las dos mismas también queriendo revalidar este resultado, donde todo está abierto porque hasta el momento ningún síntoma de... Entonces, con 1 minuto de ventaja, Isabella Holmgren, que bueno, lo que sabe subir también sabe bajar, es puro instinto. Yo creo que aquí no se trata solamente de la valentía, sino pues de tratar de cerrar con broche de oro, una actuación que hasta el momento ha sido muy destacada de parte del Lidl Trek y donde no han podido alzar los brazos. También entendiendo un descenso de estas calles muy técnico, vemos las alcantarillas, las curvas cerradas, aquí cualquier error puede llegar a ser fatal porque estamos en la definición del Tour de Francia después de mucho esfuerzo y donde han quedado las elegidas, porque muchas han sido aquí las citadas y solamente las más fuertes han podido resistir, pues realmente sería catastrófico. Para Isabella Holmgren, que se pone en posición aerodinámica aquí por el paseo marítimo, perfectamente acomodada sobre su bicicleta, y aquí vemos también pues cerrando a la corredora Dominika Wlodarski del UAE Team, pues tratando de aportar, de apoyar en medio de la ruta. El tercer puesto de la clasificación general que en este momento se está adjudicando Elisa Longo Borghini. 35 kilómetros nada más para la línea de meta. Están por prenderse las alarmas porque vamos camino al último paso del Col. Todo con las intenciones que se marcan adelante. No hay movimiento peligroso por ahora de Demi Vollering, que se mantiene a la rueda de Kasia Nievadoma, que sigue llevando el ritmo de su compañera y gregaria Antonia Niedermayer. Al frente es Juliette Bertet, que deja las condiciones iniciales de este pelotón, dejando mejor ubicada a Paula Blasi, a la corredora española que este año ha dejado mucho de qué hablar desde lo positivo, desde los grandes resultados de haber sido la primera española en ganar esta Ronda Ibérica, que también nos dejó muchas emociones. 1 minuto y 1 segundo es apenas lo que pierden con respecto a Holmgren, que se mantiene adelante a 33.3 kilómetros de la línea de meta y que pues nos dejará, yo creo, la explosión para lo que va a ser el último ascenso del día. Es el ascenso que te pone al todo o nada en este Tour de Francia. Segundos de ventaja en la clasificación general para recuperar también ese sueño de volverse a convertir en la ganadora del Tour de Francia. Aquí cuando cierra Niamh Fisher Black, seguramente ya buscando también una mejor colocación de cara pues a servir un poco de estorbo en lo que pudiera ser ese trabajo colectivo que se está desarrollando. Hoy se está jugando el todo por el todo el Lidl Trek con esta victoria que pudiera ser, bueno, con broche de oro, cerrada por una escuadra que fue altamente protagonista a lo largo ya de estas 9 jornadas, donde siempre les faltó un poquito más, ese concreto al final. Yo creo que se quedaron varias veces con la miel en la boca, de capaz de cerrar esta diferencia son Demi Vollering y Kasia Nievadoma. Si el trabajo de Demi sigue siendo defensivo, esta pudiera ser la ganadora de la etapa número 9 del Tour de Francia para Isabella Holmgren. Esa misma diferencia baje y quede justamente pues cada vez más cerca del Holmgren, que se mostró que lo intentó y que sigue trabajando adelante,
que 345 días después, pues vuelve a mostrarse. ¿Y por qué contamos esos días? Pues fue justamente el tiempo que ha transcurrido desde haber logrado esa etapa en el Tour del Avenir femenino, mostrando condiciones como una gran proyección que tiene ahora el Lidl Trek y que no podía dejar pasar la oportunidad para tener un poco más de esta joven de 21 años. Sin embargo, Lau, creo que una vez más ahí con el señor que se cruzó también en medio pues de la velocidad que está manejando Isabella Holmgren, pues creo que al caer la diferencia pues es notable que empieza a acusarle la fatiga a Isabella Holmgren y pues tenemos un ascenso más al Col d'Huez, pero no es el mismo ascenso que hemos hecho durante las anteriores vueltas, ¿no? Esta última vuelta no sube el Col d'Huez tradicional, sino que se va a desviar por el Chemin du Vinagrier, un infierno pues que se cataloga frente a la organización de esta manera, con rampas que rozan el 12% de pendiente. Ese será el lugar elegido, yo creo que calculado tanto para Demi Vollering como para Kasia Niewiadoma en caso de lanzar un ataque justo en esa zona, en la parte más inclinada, para aprovechar pues lo que pudiera ser su única opción de acceder al amarillo. Creo que de esta manera pues sería la única forma de jugarse esos 8 segundos a su favor. Si Kasia pues logra abrir un hueco de 3-4 segundos, pues de pronto sembrará el pánico un poco en Demi Vollering, pues que tendrá también que forzarse a cerrar ese movimiento. Yo creo que la situación está hecha para que en ese momento, ahora estamos llegando al final, al cierre de esta etapa número 9, Lau, se nos acaba el Tour de Francia, vamos entonces a la última ascensión que será mucho más exigente de lo que hemos visto hasta el momento, con una Isabella Holmgren que defiende los colores del Lidl Trek, pero que sabe también que de atrás hay muchos intereses y que cada vez va perdiendo más fuerza también en esta persecución, en este esfuerzo, ¿no?, que había tenido este equipo por hacerse una victoria de etapa, pero eligiendo tal vez las jornadas más complicadas para hacerlo. A Holmgren le quedan poco menos de 4 kilómetros para llegar a pie de puerto y tomar el último ascenso del día, este ascenso que se perfila, como ya lo explicaba Laura, pues diferente, lo habíamos mencionado, y también desde el momento en que se analizaba el recorrido y el trazado de estos 99 kilómetros desde la última etapa, y donde allí con esos 6 kilómetros de ascenso al 7.6%, pues también se estarán marcando algunas diferencias. ¿Habrá piernas para algo más? Pues con lo que nos deja entrar a esta última vuelta de este circuito en Niza, estará todo servido en la montaña. Pasa Isabella Holmgren entre las barandas, donde el público también alienta, enfocándose en mantener un poco más de protagonismo adelante, pero es que desde atrás están apretando el paso, está bajando la diferencia, están llegando a menos de 30 segundos. Se va a poner serio esto aún más, porque sin duda alguna han tenido muchísimo control de las elecciones que se hicieron en los primeros ascensos. Segunda no le vale a una corredora de la entidad de la corredora polaca. Vamos a una pausa rápidamente y que todavía nos quedan para cerrar esta puerta que se abrió justamente en Lausana y que hoy en la 9ª etapa despide al Tour de Francia Femenino 2026 con Isabella Holmgren, que resiste por mantenerse adelante, que tiene a 37 segundos a un lote que le acecha, porque se viene ese último puerto, el que será, el que está sentenciando o estará sentenciando la general individual por la victoria del día, por el título del Tour. Se cuida Demi Vollering, pero también está atenta a ver si Kasia Niewiadoma puede construir algo más, pero eso es muy difícil con las condiciones de dos corredoras que siempre nos dejan el mano a mano hasta el final, con la fiesta que siempre está servida del ciclismo femenino.
Sí, creo que vamos a tener pues una gran fiesta, como lo dices, Lau, cuando pues Demi Vollering, yo creo que sabe que la mejor defensa es un buen ataque, es una tentación también que debe tener en medio del recorrido. Aquí pues quitando un poco de peso a la caramañola, ya sabemos que cuenta solamente con 20 kilómetros para el cierre de esta carrera, cuando inicia entonces la ascensión para Isabella Holmgren, el último paso allí en el Col de Es, que tendrá pues un cambio tradicional en esta última parte, donde alcanzaremos pendientes hasta del 12%, exigencia máxima para un equipo que hasta el momento no logró ninguna victoria pese al altísimo protagonismo en todo el Tour de Francia, y hoy lo está intentando una vez más con mucha fluidez. Demi Vollering siguiendo la rueda de Kasia Niewiadoma, pues que lleva toda la etapa cocinando a fuego lento su estrategia de desgaste, y va a ser entonces este el momento en el que pueda desarrollar esa ofensiva. Yo creo que pudiéramos empezar a pensarla o en las favoritas. Pensaría yo directamente que no le alcanza la diferencia a Isabella Holmgren para llevarse la victoria de etapa. Me atrevería, según lo que pude ver en el día de ayer, a decir que Demi Vollering puede ganar esta etapa de cierre una vez más, atacando y haciendo el escenario prácticamente idéntico a lo que nos ha ofrecido en el día de ayer, apartando por pocos segundos a una Kasia Niewiadoma que, a pesar de todos los intentos, creo que frente a la explosividad de Demi Vollering no va a poder asaltar el maillot amarillo. No sé cómo tú lo veas, ya es hora entonces de empezar a perfilar las opciones que nos sigue dejando esta última jornada del Tour de Francia. Sí, claro, es que lo habíamos conversado kilómetros atrás, cuando incluso a Isabella Holmgren le llegaba la ventaja sobre el minuto, pues mencionábamos que este puerto iba a ser determinante, que iba a ser muy difícil que le alcanzara a la corredora canadiense, teniendo en cuenta lo que está en disputa en este día. Por lo mismo es que la diferencia ha bajado a 27 segundos y hay demasiado control. En el caso, obviamente, de las condiciones de cada una, Vollering puede responder y llega también con ese amarillo que sabemos da fuerzas de más, te da más valentía, y no lo vas a querer soltar cuando sabes que son apenas unos kilómetros los que te separan de tu segundo Tour de Francia. Es por esto que pues con algunas diferencias pueda llegar a ser para la misma Demi Vollering una de las favoritas, y que hoy marcamos para defender ese amarillo y para hacerse una vez más al título de la competencia. Eso sí, todo el crédito para el Canyon, que se está llevando las condiciones de la carrera, porque ya se quedó Juliette Berthet y en este caso Vollering ya queda sola, mientras que Kasia Niewiadoma aún mantiene el trabajo adelante de Antonia Niedermayer, recortando las diferencias en este ascenso que estamos tomando y que nos queda todavía por enfrentar 5.2 kilómetros. Niedermayer que lleva a Niewiadoma, y ahí muy bien en su ritmo, en su pedaleo, y cómo lo marca Demi Vollering, que se le ve siendo también muchísimo mejor desde lo físico a Kasia. Han tenido que hacer todo el trabajo y el esfuerzo durante esta jornada. Aquí tenemos entonces pendiente del 9% para Isabella Holmgren, que sigue perdiendo terreno. Son solo 17 segundos de ventaja en un esfuerzo máximo, donde empieza entonces a moverse Elisa Longo Borghini tratando de recuperar una posición. Sabe que en cualquier momento se va a venir el movimiento, ya sea de Kasia Niewiadoma o directamente de Demi Vollering, que en lugar de esperar el golpe puede llegar a pensar directamente en dar el zarpazo en las primeras rampas duras del puerto de montaña que cruzará por Vinaigrier, y yo creo que de esta manera pues rompería todo el esquema de la corredora polaca, que en este momento viene realizando el trabajo con Antonia Niedermayer. Vamos a ver qué se puede llegar a gestar. Las dos situaciones son de riesgo altísimo, porque si llega a atacar Demi Vollering y puede responder Niewiadoma, se va a quedar completamente a su rueda, y sabemos que bueno, esto puede llegar a perjudicarla frente al desenlace en la línea de meta, donde seguramente pues Niewiadoma, al estar pues totalmente a rueda, puede llegar pues a darle un nuevo zarpazo. Entonces hay mucha calidad en medio de estas dos corredoras que nos han ofrecido un gran duelo en las montañas, en los esfuerzos de potencia, en la contrarreloj. Todo está por verse. Se va a acabar la aventura dentro de muy poco de Isabella Holmgren, solo 11 segundos, cuando vamos a llegar al momento de inflexión de la carrera. Lau, vamos entonces a entrar a las rampas más difíciles. Ya
Ya Demi Bollerin no tiene compañeras, mientras Kasia Niewiadoma solamente contará, yo creo que por muy poco tiempo, con Antonia Niedermayer, que está haciendo todo el trabajo aquí de neutralización. Ya tienen en la mira a Isabella Holmgren con una distancia que marca también las diferencias que se puedan marcar. Niedermayer sigue llevando y trata de acomodarse mejor, parándose en los pedales Niewiadoma, y esto según las casas de apuestas. Antes de tomar la salida, pues hablamos de estas favoritas con Elisa Longo Borghini, favorita 4 estrellas, 3 estrellas para Bollerin, Kim LeCourt, Kerbaole, Niewiadoma y Reuser. Ahí ya pues dos que desaparecen de esta conversación. 2 estrellas para Paula Blasi, para Blue Darcy, Fisher Black, Holmgren, que está aún con 6 segundos, Peters y Celia Gerry, que hoy estaba extenuada. Y 1 estrella en el favoritismo para Jane Marcus, para Niedermayer, para Noemi Rueck, Sara Van Damme, Faulkner, Debris y Bertet. Esta, pues antes de iniciar la etapa, pero como lo habíamos mencionado y que pues hemos estado analizando, las condiciones de la carrera son diferentes, pero están dejando una fuerza increíble para Demi Bollerin, que marcha con mucha confianza. Sabe que la que tiene que salir a atacar es la misma Kasia Niewiadoma, pero ojo, porque además de eso, pues las diferencias en segundo también se marcan con las mismas bonificaciones que se puedan tomar en la línea de meta, y es allí donde también pues sigue favoreciendo a la misma Bollerin. Difícilmente Niewiadoma quede tan distanciada, y pues de este mismo ataque tendrá que prácticamente quedar sin piernas Demi Bollerin si el ataque es tan contundente como el de Niewiadoma. Algo similar a lo que vivimos en el Mont Ventoux. Y viene el movimiento, es aquí, lo estábamos esperando. Kasia Niewiadoma se pone adelante, entrega el trabajo en esta misma situación Antonia Niedermayer, y nos vamos a quedar con este mano a mano, con 1 a 1. Se está esforzando al máximo, aprieta los dientes Katarzyna Niewiadoma y responde con mucha firmeza Demi Bollerin. Estamos aquí ya en el punto más difícil de este puerto de montaña, coronando el brutal muro de Chemin-du-Viganier, la vertiente que se dice más terrorífica de este circuito final, pendiente del 14%, apretando los dientes, mientras Demi Bollerin solamente a la defensiva. De atrás se le vino encima también Elisa Longo Borghini, que no se quiere quedar fuera de esta conversación, siempre un poco de menos a más, recuperando el aliento, también aprovechando el esfuerzo de Niamh Fisher Black, la corredora del Lieltre, que trata de recuperar terreno. Muy difícil para Kasia Niewiadoma desprender a una Demi Bollerin que con mucha convicción sigue encaminándose a destrozar una vez más lo que pueden ser las opciones de la corredora polaca, pendiente del 13%. Insiste Kasia Niewiadoma, lo estábamos esperando justamente en esta parte, cuando queda este pelotón completamente seleccionado. Aquí ya no hay donde ocultarse. Cédric Kerbaole, que pierde terreno, también la corredora del Pisma Lisa Bike, Femke de Vries, que ya no puede seguir tampoco en esas mismas intenciones, fue capturada. Isabella Holmgren, que también está perdiendo contacto, y esto quedó para 2. Creo que muy seguramente vamos a tener una respuesta ofensiva después de este movimiento de Kasia Niewiadoma, donde Demi Bollerin pueda llegar a dar el zarpazo, y como lo habíamos mencionado, creo hoy que se puede enfundar otra victoria de etapa la corredora neerlandesa, que en este momento lleva el amarillo sobre sus hombros. Sería la tercera victoria en esta edición, también sentenciando el título del Tour de Francia. Se le ve muy bien, ya queda un poco más atrás Isabella Holmgren, que pues también se lleva ese crédito por haber trabajado, haberlo intentado y haber estado adelante en solitario, en cabeza de carrera. Pero aquí, a 18.7 kilómetros de la línea de meta y con 3.4 kilómetros que nos quedan del último ascenso del día, el plato queda servido con 2 que estaban llamadas al espectáculo del último día del Tour de Francia femenino. Demi Bollerin, que se pone adelante y marca condiciones, está con lo justo. Kasia Niewiadoma, que se le nota en su físico, en la forma en la que pedalea, mira hacia atrás e incluso verifica si tiene o no condiciones. Se va a mover Demi Bollerin a 3.3 kilómetros de la línea de sentencia del puerto de montaña. Y aquí está el 1 a 1, miden fuerzas entre cada una de ellas, pero no se desesperó Kasia Niewiadoma.
pendiente del 13%, ya dejando atrás entonces a cada una de estas rivales directas. Solo esto quedó para 2. Lo que tanto estábamos esperando, pues estallando en 1000 pedazos aquí en la última ascensión, cuando vemos también la presencia de Dominika Wlodarski. Se miran entre ellas, hay vigilancia, se viene de nuevo entonces el contraataque de parte de Demi Vollering en la sección más difícil. Aprieta las piernas también Kasia Nievadoma, pues que ha respondido como una gran campeona, pero sin embargo no va a ser fácil desprender del amarillo a una ciclista de la mentalidad de Demi Vollering, que no va a parar hasta soltarla completamente de ruedas. Se aferra completamente Kasia Nievadoma a las expectativas de ese maillot amarillo. Vamos a ver entonces de esta manera si puede seguir manteniendo esa actitud ofensiva o solamente quedarse a la rueda de Demi Vollering, que ha demostrado tener una vez más unas piernas suficientes para hacerse con el título del Tour de Francia. No, es que se le ve muy bien a Vollering, se le ve en grandes condiciones, nos hizo dudar en el Mont Ventoux, pero los 2 últimos días fueron suficientes para encontrar también esa corredora defensiva y sobre todo pues que siempre está adelante para proteger ese primer lugar. Una vez más, adelante, estamos con 2 mujeres que siempre nos entregan lo mejor del espectáculo del ciclismo femenino, que acerca cada vez al segundo Tour de Francia femenino. Demi Vollering, Kasia Nievadoma, que tuvo el movimiento, no logró soltarla y todavía estamos con 2.8 kilómetros por delante en el ascenso para coronar por última vez el Col d'Huez y tomar las riendas de los últimos kilómetros en terreno de descenso, donde ya se organizará la carrera. Isabella Holmgren, que sin duda alguna tuvo el protagonismo y que ahora el paso lo lleva Niamh Fisher Black, y en esa posición a la rueda Elisa Longo Borghini. Este es el segundo grupo y otra vez viene cambio de ritmo, se para en los pedales Kasia Nievadoma, no la va a soltar, es muy difícil. 2.6 kilómetros que todavía nos quedan de ascenso y está esforzándose al máximo la corredora polaca. Responde muy bien, sin llevarse al máximo, Demi Vollering, que tiene todavía piernas, corazón y todo vestido de amarillo para no soltarla. Bueno, ahí veíamos entonces el terreno de descenso ahora para estas 2 corredoras que definitivamente nos están brindando un gran espectáculo. Aquí vamos a seguir todavía en terreno de ascenso, un pequeño respiro para Demi Vollering y Kasia Nievadoma. Una situación que va mucho más allá, Lau, de una simple disputa por el maillot amarillo. Realmente lo que nos han ofrecido este par de ciclistas esta semana ha sido una cátedra de inspiración, de coraje, de pundonor, ¿no? Que va a quedar grabada en nuestra mente, porque definitivamente aquí gane quien gane, va a ganar el ciclismo, y sobre todo siempre demostrando que el ciclismo femenino se trata de esto, de pura pasión, de valentía, también con lo que estamos teniendo aquí en la parte trasera, con una Elisa Longo Borghini que defiende sus opciones frente a Antonia Niedermayer en la clasificación general, ya con la dramática salida de la competencia por caída de Marlene Reusser. Sigue entonces caminando hacia forzar el ritmo, hacer la carrera más difícil, encontrar algún síntoma de debilidad en Demi Vollering. Lo está haciendo Kasia Nievadoma. Corazón sobre la estrategia. Cuando tenemos aquí también ataques directos, Femke de Vries junto a Dominika Wlodarski tratando de alejar a Cédric Kerbaol en medio de este camino. Cada uno, Lau, con sus propias luchas, cada uno de los equipos también tratando de fraguar sus propias estrategias, porque aquí, si bien es cierto, estamos enfocando todos los esfuerzos en la clasificación general, en este 1 y 2 que nos han tenido al rojo vivo durante toda la etapa. Todas atrás luchan por subir algún puesto en la clasificación general, y este es el último puerto de montaña para intentarlo. De etapa en el Tour de Francia, con 2 de las leyendas más importantes. Aquí cuando parece perder terreno Kasia Nievadoma con una aceleración a máximo esfuerzo, lo decíamos, tenía un cambio más, va de camino a sumar una nueva victoria Demi Vollering a falta de 15 kilómetros y 900 metros.
ESPN y Disney Plus Premier, los puertos de montaña de un trazado increíble, también completando la máxima de desnivel positivo de este libro de ruta que comenzó en Suiza y que está cerrando aquí en Niza y que dejó atrás Demi Vollering a Katarzyna Niewiadoma y lo hizo justamente sobre esos últimos 400 metros que le quedaba para coronar el puerto. Se fue sola, va camino a seguir brillando y hacer cada vez más grande su nombre en el ciclismo, no solamente por la victoria de etapa que va a construir o que va justamente a llevar hasta la línea de meta, sino porque el Tour de Francia está en su bolsillo y va a ser el segundo en su palmarés. Sí, un golpe de autoridad realmente impresionante, de la que pudiéramos considerar la reina del ciclismo en la actualidad. Aquí va a cruzar entonces el puerto de montaña para adjudicarse los 10 puntos que habían en juego en esta clasificación, donde no va a amenazar el puesto, digamos, ya de liderato del título de Puck Peters en esta clasificación de la montaña. Pero bueno, la carrera que ha vivido su momento cumbre, Demi Vollering, pues lanzando ese contraataque, dejando a muchas de sus rivales atrás, lo intentó. Kasia Niewiadoma, pues no hay un solo reproche que hacerle a la corredora polaca Lau, porque tuvo la valentía, obligó a Vollering a dar la versión más, digamos, estratégica, más vigilante de lo que le hemos visto en esta competencia, y bueno, atacó hasta vaciarse por completo. En este momento pues sí, ya va camino entonces a la línea de meta Demi Vollering, pues negociando estas rampas, también todavía un poco en terreno de ascenso, seguramente con estos últimos 15 kilómetros a los últimos 5 que serán en terreno llano, pues podrá recuperar algo de fuerza. Vamos a tener un descenso vertiginoso, obviamente, que tiene que transitar con mucha precisión, ¿no? Tiene la ventaja, pero no arriesgar de más, porque ya sabemos que también es muy técnico, que es complejo y que cualquier error la pudiera sacar de la competencia. Y lo propio para Niewiadoma, que sigue apretando los dientes, no se rinde y que bueno, nos ha dejado una de las mejores imágenes también para el cierre. El cuerpo no le dio para más, es una de las mejores, no lo negamos, pero aquí ya las piernas no lograron responder cuando estás mano a mano también con una de tus máximas rivales. Este 1-2 es el que tal vez disfrutamos, porque siempre nos deja el suspenso de en qué momento una de las dos nos deja una nueva sorpresa. Habló la ruta Lau y creo que es la mejor manera también de sacar esos cuestionamientos después de lo del día de ayer. Definitivamente pues ha sido la más fuerte de Demi Vollering en todos los terrenos, a excepción quizá del Mont Ventoux. Pues no sé si pudiéramos decir que Katarzyna Niewiadoma fue la más fuerte o fue la que más valentía tuvo para moverse en un momento decisivo de la competencia, pero lo cierto es que va Demi Vollering de camino a esa revancha, a lograr esta victoria en el Tour de Francia 2026, que la va a elevar a lo más alto, al Olimpo de este deporte, también pues teniendo esa redención definitiva tras el doloroso Tour del año 2024, donde perdió el maillot amarillo ante la propia Katarzyna Niewiadoma por una cruel diferencia, solo 4 segundos en aquella oportunidad. Este triunfo yo creo que es la cura a esa herida, a ese momento tan difícil de frustración, donde había entregado todo y donde pues su equipo también pues digamos que tuvo mucho que ver, no la acompañó en ese momento fundamental de lo que pudiera ser ese título. Aquí pues demostrando también que tiene un equipo que la acompaña fielmente, que se entregó al máximo por ella, ganar además el Tour en esta oportunidad, Lau vistiendo los colores del France CDG, demuestra que su éxito no solamente dependía de esta estructura que en este momento era considerado el mejor del mundo, el SD Works, sino que también dependía, ¿no?, de una líder absoluta, de una corredora capaz de contagiar, de arrebatar todo ese liderazgo a todas sus compañeras de equipo, porque no solamente ella ha brillado en esta temporada, lo han hecho muchas de sus compañeras. Esto habla también de ese compañerismo que se tiene que tener en medio de uno de los equipos más importantes, donde se tiene entonces en este momento actual a la gran casi campeona del Tour de Francia, aquí negociando las curvas totalmente al límite, Lau.
Pero es que también llevándose el riesgo máximo, es el todo por el todo, y lo habíamos mencionado, Lau, cuando entregas todo a lo que van a ser los últimos kilómetros, un terreno de descenso que termina siendo pues el que más adrenalina te puede entregar con los kilómetros que alcanzas, casi 58 kilómetros por hora, lo que está marcando en el descenso Demi Vollering para los 11.6 kilómetros que nos quedan, y también el único entre las barandas que ve pasar a la futura campeona de este Tour de Francia femenino en su edición 2026, ese amarillo que te da más fuerza, que te da más potencia y que te da el valor de defenderlo hasta el final. Ese es el que está llevando hoy Demi Vollering, que dejó atrás a una gran rival, a Katarzyna Niewiadoma, que está perdiendo en este momento 31 segundos, ya dejando el terreno sinuoso y viendo qué más puede hacer. No para, no se deja, quiere que la diferencia no sea mayor, que la pérdida no sea tan grande, pero además dejando el honor en lo más alto de haber intentado todo hasta el final. Y aquí, la tercera, y aquí también, la general individual. Por el podio, Elisa Longo. Sí, directamente ella, creo que también pues con mucha motivación, acompañada de Paula Blasi, de la corredora Dominika Wlodarski, que han cumplido pues el desarrollo también de un trabajo perfecto. Creo que un podio pues que no ha regalado nada, que ha tenido que defender cada una de las ciclistas día tras día. No fue este cierre un paseo triunfal, definitivamente, como pues estamos acostumbrados a los cierres de las etapas. Fue una clásica durísima, es que a falta de 70 kilómetros, apenas cuando teníamos 20 kilómetros en las piernas, no quedaban sino 20 ciclistas por la parte delantera, ¿no? Luchando por sobrevivir. Entonces esto ha quedado para las mejores, no pudo haber mejor diseño de la organización para darle fin a este Tour de Francia y además pues consagrar a la gran ganadora, porque definitivamente creo que Demi Vollering, con el maillot fundido a su piel en medio de este Tour de Francia, pues yo creo que demuestra también esa madurez mental, esa ciclista que puede entender la magnitud de lo que significa ganar un Tour de Francia. Al inicio la veíamos como muy cauta, muy conservadora, y cuando empezó también a fraguar lo que pudiera ser esa victoria, pues fue demoliendo poco a poco a sus rivales, quitándose encima esos fantasmas del pasado que mencionábamos también, donde perdía el Tour de Francia el año pasado con Pauline Ferrand, donde también lo perdía el año antepasado con Kasia Niewiadoma, y hoy aferrándose una vez más a ese sueño que la va a llevar a convertirse en doble ganadora de este Tour de Francia. Y que en esta nueva edición quien logra ese tremendo reconocimiento de tener ya 2 títulos del Tour, era algo que no había ocurrido desde su creación en 2022, ya cuando tenemos esta carrera por etapas, pues también dejada por la misma organización del Tour masculino, y pues manteniendo nombres importantes de lo que fue Van Vleuten, de lo que también hizo Vollering, pasando por Niewiadoma, por Pauline Ferrand-Prévot, y por supuesto hoy nuevamente con Demi Vollering. Las situaciones que se viven temporada tras temporada y que nos dejan siempre la alta competencia, el nivel tan grande que están dejando estas corredoras, y tan importante para seguir llevando el ciclismo femenino a lo más alto, al prestigio que siempre ha merecido y al reconocimiento de cada una de ellas. Posición aerodinámica que lleva Demi Vollering, que está a 7.8 kilómetros de culminar su historia maravillosa de este Tour de Francia, y que ya deja una gran ventaja de 52 segundos. Va a ser mayor la renta que tome sobre el segundo lugar de Kasia Niewiadoma.
sufriendo al máximo, entregándolo todo, sabe que con este esfuerzo pues se le puede mantener esa renta de diferencia que hace Nevadoma, que se encuentra bajo la misma circunstancia, en solitario, haciendo su persecución, y donde Demi Vollering pues sigue demostrando kilómetro a kilómetro ser mucho más fuerte, mucho más contundente, porque conforme pasan los kilómetros saca más diferencia. Ahora cuando estamos moviendo pues el terreno un poco más todavía en terreno de descenso, sin embargo con la necesidad de mantener esa fuerza, ese pedaleo, de tener toda la concentración a flor de piel por las alcantarillas, porque estamos ya en un terreno completamente urbano, y lo propio pues para Kasia Niewiadoma, ¿no? Que pues era reconocida, o siempre ha sido reconocida, Lau, en sus primeros años por esa corredora que atacaba por instinto, con el corazón digamos a 1000 pulsaciones, sin pensar mucho en la estrategia. Eso lo ha mantenido, pero creo que aprendió un poco a gestionar esa agresividad, a demostrar también pues que puede correr con sangre fría, de moverse en momentos exactos, un poco más coordinados, más planificados, y eso la lleva también pues a romper esa barrera mental, donde en esta ocasión va a ser segunda, pero donde ya pudo alzar los brazos también en el Mont Ventoux, ¿no? Porque fueron muchos segundos lugares a lo largo de una gran trayectoria como profesional: segunda en la Flecha Valona, segunda en el Giro de Italia, segunda, la eterna segunda ya era denominada, y después de que se convirtiera en ganadora del Tour de Francia en el año 2024, tuvo un cambio definitivo de chip que hoy la lleva pues a intentar golpes interesantes que la tienen también luciéndose con victorias importantes en su palmarés, y que aquí pues yo creo que va a sentirse muy satisfecha del trabajo realizado. El podio del día y el podio de ese Tour de Francia en su edición 2026. No baja el ritmo. Obviamente no lo va a hacer porque está cada vez más cerca del título del Tour. Demi Vollering lo que hace es que quiere ir más rápido. Vamos a terminar esto de una vez por todas. Vamos a sentenciarlo. Aquí ya no hay pie para nada más. No, y parece que se ataca hasta ella misma. Ocasionalmente se para sobre los pedales y dice: aquí yo quiero sacar una diferencia en la que no quede duda de que fui la mejor en este Tour de Francia, y resoplando el esfuerzo es máximo como una auténtica contrarreloj individual, y como yo creo pues pensaría, con la motivación al 100%, apretando los dientes entre el esfuerzo, la sonrisa, la incredulidad porque va a conseguir su segundo Tour de Francia. Pues yo creo que acaba de entrar además en una velocidad impresionante. Vimos por encima de 75 kilómetros por hora, esta velocidad que uno dijera que no sería necesaria, pero realmente pues ha estirado esta diferencia contra Kasia Niewiadoma, que en el camino pues ya fue capturada por esa persecución que hacían varias de las ciclistas, que no se pudo sostener en solitario. Y bueno, vamos a ver también esa batalla por el segundo lugar allí en disputa de lo que pueda dejar esta etapa, mientras Demi Vollering, posición perfectamente aerodinámica, aprovechando cada segundo, la trazada perfecta, el manejo también muy excepcional de su bicicleta, lo que le hace una corredora versátil en todos los terrenos, la mejor voltómana y también una de las mejores clasicómanas, Lau, ya con 1 minuto 17 segundos de diferencia, entrando en la pancarta de los últimos 3 kilómetros. Es la campeona europea de la ruta, y es que también pues ha marcado un palmarés muy importante Demi Vollering, que lo hace cada vez más grande una vez cruza la línea de meta. Esto es lo que ocurre en cada uno de los grupos que persiguen: el de Kasia Niewiadoma, que está a 1:14, y este es el de Cédric Kerbaol, que está a 2 minutos y 9 segundos. Trabaja la misma Kerbaol, de Brice, que va en esa segunda rueda. Y ahora bien, Demi Vollering, adelante, una vez más en solitario. La victoria de ayer vino del ataque de Vollering sobre los 5.9 kilómetros finales, y esa fue también la distancia que se llevó para llegar sola a la línea de meta y sacarle ventaja a Kasia Niewiadoma para arrebatarle el primer lugar de la general individual. Aquí la neerlandesa pasa por la pancarta de los 2 kilómetros finales, 2 kilómetros que también van a cerrar la historia de este Tour de Francia, que nos dejó ya a la mejor de los puntos, a la mejor de la regularidad, a Lorena Wiebes, a la mejor en la montaña, a Pop Peters, y en este momento a la mejor joven en el caso de Antonia Niedermayer, y la mejor de todas,
la más grande del ciclismo femenino, escribiendo su leyenda, Demi Vollering. Aquí pues la verdad es que estamos con mucha emoción. El ciclismo, que no es solo un deporte, definitivamente, bueno, al menos de la forma en que yo lo vivo, Lau, es un espejo de la vida misma, donde el ser humano se desnuda completamente ante el esfuerzo, ante la adversidad. Lo que hemos vivido en este Tour de Francia, ese duelo titánico sobre el asfalto, nos recuerda pues es que este maravilloso deporte nos eriza la piel todos los días, día a día, nos pone las pulsaciones a 1000, nos encoge el corazón, nos regala valores que parecen pues a veces extintos en este mundo. Compañerismo, ese silencioso, ese capaz de entregar a esos gregarios que se vacían por su líder, la honestidad también clara sobre el esfuerzo, y creo que bueno, es imposible no sentir una profunda nostalgia pues al ver que se acaba este Tour de Francia, pero que sin duda alguna pues nos han dejado una fuente de inspiración inagotable. De camino entonces a la victoria de etapa, una vez más la tercera de cuenta personal y el título completo del Tour de Francia para Demi Vollering, Lau, que queda todo para ti. La última narración, el último esfuerzo para la grande campeona Demi Vollering a falta de los últimos 700 metros. Y el esfuerzo de nosotras que acompañamos etapa tras 9 jornadas, desde Lausana hasta Niza, para completar 1175 kilómetros de un viaje maravilloso del ciclismo femenino, que se resume a estos 500 metros finales con la mejor, con la máxima favorita, es el FDJ, y va a ser quien más etapas ganó en este Tour de Francia. Lo hizo en la quinta jornada, en la octava y en la última, en Niza. Tienen vestida de amarillo a su campeona, son 300 metros, y le da el tiempo también para enviarle el amor a su público, a quienes vienen para apoyar el ciclismo femenino, que sean cada vez más los que estén alentando a estas mujeres valientes, fuertes y guerreras. Es el título, es la etapa, es el segundo Tour de Francia para Demi Vollering, y en este 2026 haciendo su nombre cada vez más grande, después de 2 horas y más de 44 minutos de carrera en Niza, se escribe el nombre de Vollering en lo más alto del podio. Y qué manera de cruzar la meta, qué manera también pues de liberar toda esa tensión acumulada. Aquí no ha sido solo ganar, una demostración, una exhibición, pudiéramos decir, de las más hermosas, de las más fuertes, de las más salvajes también de este Tour de Francia. Nos vamos entonces aquí para la disputa del segundo lugar. Vamos a ver quién lo intentará. Antonia Niedermayer es la que se pone adelante, Lau, seguida de Paula Blasi. También aparece Niamh Fisher-Black. Se vino el sprint también por ese segundo lugar. Acelera Paula Blasi, que toma las condiciones en el grupo sobre Niamh Fisher-Black. Un poco más atrás viene Kasia Niewiadoma, Niedermayer, que ya se queda, y para esa segunda posición de la etapa es Paula Blasi, me parece que fue tercera Niewiadoma, y así vamos organizando una a una quienes van llegando y cruzando la línea de meta en Niza para lo que deja la última etapa del Tour, y llega Elisa Longo Borghini, la corredora italiana, que también pues se rinde frutos para el equipo de los Emiratos Árabes Unidos. El abrazo y te mantienes en carrera, y es esa también la lección que nos deja Vollering para la vida misma. De esta manera entonces así queda la clasificación de la etapa después de cumplidas 2 horas 44 minutos y 43 segundos, encabezando la victoria de Demi Vollering, Paula Blasi, junto a Kasia Niewiadoma, Fisher-Black, y también a Ascensión al Col d'Huez, donde se desató la batalla. 30 horas 54 minutos y 51 segundos para la gran campeona Demi Vollering. Una de las corredoras que también van cerrando este capítulo del Tour de Francia femenino, culminando la 9ª etapa, llegando también Kim Lecoq-Pienaar. Vemos allí a la campeona del mundo, a Magdalene Vallier. Un podio inigualable, un podio de mucha fuerza, mucha palmarés y mucha experiencia, con Demi Vollering, que además muestra
¿De cuánto más puede estar hecha para construir su... De esta manera, la más combativa del día ha sido para Isabella Holmgren, la ganadora de la etapa es Demi Vollering, y a Marlene Reusser, que ganó teniendo de esta manera ese agradecimiento, ¿no?, de Kasia Niewiadoma, pues al contar increíblemente con Niedermayer en los momentos de máxima tensión. Ellas sonríen. El primer y el segundo lugar. Demi Vollering y Kasia Niewiadoma. También en la historia. Dirá, bueno, vendrá la revancha. No lo sabemos. Bien, Misa con una fuga en solitario recibe los aplausos. Como del día, el Lidl Trek, pues que se lleva ese reconocimiento y que lamentablemente una victoria de etapa que en este tour. Aquí, precisamente las combativas. Para tratar de brillar un poco más. Aquí entonces viene Kasia Niewiadoma, la súper combativa de la carrera. Yo no sé la verdad cómo analizar, ¿no?, a esta ciclista mostrando ese espíritu de ataque, también desatando movimientos importantes, esa suficiencia pudiéramos decir en las piernas para amenazar el maillot amarillo. Ahora es el turno de Antonia Niedermayer, la mejor joven de la carrera. Mucha celebración para el Canyon SRAM con estos dos propósitos que han... Semana del Canyon SRAM, que queda con 1 minuto 03 por encima de Paula Blasi, según clasificaciones, un poco más atrás Isabella Holmgren, que también lo intentó con un resultado bastante importante, histórico, con una ventaja suficiente para hacerse a la mejor escaladora. Puck Peters también pues luciendo esa tremenda condición. Entonces creo que una otra neerlandesa brillando 52 y Kopecky en esa tercera posición con 100 Steworks. Y este es el momento que todos estaban esperando. Llega a lo más alto del podio Demi Vollering, la campeona del Tour de Francia 2026. El segundo tour que toma en su palmarés y que ahora, con el FDJ y todo el aplauso y locura de sus compañeras de equipo, lo celebra de corazón. Bueno, se me pone un poco también nostálgica aquí la situación, con creo que muchas emociones encontradas. Se detiene el tiempo, yo creo que se nos eriza un poco la piel, Lau, porque bueno, para coronarse campeona del Tour de Francia, pues debió también luchar en contra de muchas circunstancias, demostrar día tras día que sigue siendo esa gran corredora que de pronto le había sido esquiva la victoria estos últimos 2 años atrás. Creo que es una liberación también para Demi Vollering, ahora cuando escuche las notas de su himno de arcoíris en el primer lugar, después de volver a la gloria, a Demi Vollering en lo más alto. El turno entonces para la italiana, para la corredora que lleva la camiseta con los colores de su nación, con los colores de su querida Italia. Aquí la tenemos, siguiendo pues también esos pasos importantes de una ciclista que a lo largo de la historia siempre pues ha sido también muy reconocida por ese espíritu combativo. La segunda en la general, Kasia Niewiadoma, y la primera una vez más en lo más alto. Sí, había que hacer un cambio de cajón. Estaba un poco dudosa Elisa Longo, pero es ahora sí donde se organiza el podio. Primera de la general, campeona del Tour. Segunda, a su izquierda, Kasia Niewiadoma, y a la derecha de la pantalla vemos a Elisa Longo Borghini. Un detalle no menor, y es que Demi Vollering hace Giro y Tour en un mismo año. Por lo mismo, pues fue que decidió no hacer la vuelta a España. Objetivo cumplido.